Buenas tardes, mi nombre es Oscar Eduardo Chávez Vallejo y a mí me va a tocar explicarles pues el funcionamiento de este diagrama. Tenemos aquí lo que es nuestro sensor de temperatura, es un sensor de temperatura LM35. Tenemos nuestros amplificadores operacionales y tenemos pues nuestras resistencias. También tenemos aquí lo que es el PLC. Y pues bueno, aquí nuestro sensor pues es un sensor LM35 que va de 2 a 150 grados centígrados. Tenemos aquí lo que es la entrada del voltaje positivo. Tenemos aquí lo que es la tierra que va a ir conectada al PLC. Y tenemos nuestra salida. Esta es la salida. Entonces esta salida va a ir conectada a nuestro amplificador operacional. El amplificador operacional pues tiene sus entradas. Tiene aquí la entrada 2, tenemos 3 aquí, 4, tenemos la 7 y tenemos la 6, que es la salida. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Bueno, nosotros de manera práctica conectamos un voltímetro en la escala de los milivolts, ¿no? En el sensor de temperatura, que es este de aquí, el cual dependiendo de la temperatura, pues muestra una lectura distinta en el multímetro, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, tenemos 35 grados, nos va a dar, no sé, depende, alguna lectura de voltaje en milivolts. Entonces, aquí tenemos lo que son las resistencias en los amplificadores operacionales. Estas resistencias son para que el divisor de voltaje pues sea pues, el divisor de voltaje, ¿no? Y que la ganancia sea de 10. Nosotros vemos aquí, nuestra resistencia es de 100, de 100 kilos y nuestra resistencia de acá es de 10. Entonces 100 entre 10 pues son 10. Entonces vamos a tener una ganancia de 10, una ganancia de 10. Entonces, si nosotros aquí tenemos, no sé, 250 milivolts, una vez pasando por el amplificador operacional, nosotros vamos a tener aquí en nuestra salida, si conectamos un multímetro, vamos a tener 2.5 volts, no milivolts, volts. Entonces, eso es lo que pasaría en esta etapa, pero algo que pasaría en esta etapa también es que se invertiría el sentido del voltaje, nos daría un voltaje negativo. Entonces, nosotros no podemos meter ese voltaje a nuestro PLC. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Pues hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahorita aquí en esta etapa, solo que en esta etapa se va a poner una ganancia de 1. ¿Para qué? Para no afectar el valor de voltaje que nos está dando la salida de acá en cuanto a su magnitud, pero sí en su sentido. Entonces, si nosotros ponemos nuestra ganancia de 1, que sería 10 sobre 10, pues se va a multiplicar el voltaje que salga de aquí por 1, lo cual no afectaría el voltaje, pero sí afectaría el sentido. Nosotros aquí tenemos en la salida un voltaje negativo, aquí saldría un voltaje positivo, y ese voltaje positivo se va a poder enviar al PLC. Y pues básicamente ese es el funcionamiento de este diagrama. Ya pues del otro lado pues están lo que son las salidas del PLC y pues ahí ya depende la carga que quisiéramos conectar. Puede ser desde un aire acondicionado, un motor, etcétera, etcétera. Pero pues básicamente este es el funcionamiento. Gracias por su atención.